El texto es 1 Corintios 15, 3 al 4. De paso, ese texto es el texto central en toda la Biblia para describir el Evangelio. 1 Corintios 15, 3 al 4. Y ese capítulo, 1 Corintios 15, es el capítulo central de todo el Nuevo Testamento donde se sostiene el Evangelio. Entonces es muy importante ese texto, es muy importante saberlo de memoria, ¿sí? ¿Quién lo quiere decir? ¿Hermana Elvira lo quiere decir? A ver si me encanta. Dice, porque yo te entregué lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. ¿Lo dije bien? Faltó un pedacito. Tratemos otra vez. Porque Cristo murió por nuestros... No, porque yo os entregué lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego Fue sepultado fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, sí. Primera de Corintios 15, 3. Muy bien, sí, ese es, muy bien. Entonces, gracias, hermano. Por cuestión de tiempo, no los puedo revisar a todos, pero asumo que todos se lo saben de memoria, ¿sí? ¿No se lo saben? Ok, ¿ustedes se lo saben? ¿No? Ok, entonces apréndanselo, muy importante. 1 Corintios 15, 3 al 4. Martín se lo sabe, ¿sí? Israel, ¿te acuerdas? Al 100 no. Ok. ¿Se lo saben? Sí. Caleb, ¿te lo sabes? Sí, Erika. Sí, ok, muy bien. ¿Y Manuel? Ánimo. Apréndetelo, lo necesitas. ¿Escucharon la predicación de John MacArthur sobre el Jesús sufriente, nuestro sustituto y pastor? Que esa es parte de su tarea antes de venir aquí. ¿Sí lo escucharon, la predicación? Sí. ¿No? Ok. Ahí está el website www.gracia.org/FOF. Ahí está. Si necesitan ir allí a escuchar ese mensaje, es importante. El pastor MacArthur hace un trabajo excelente para exponer estos temas y lo que va a hacer es que les va a fortalecer en su entendimiento de lo que está enseñando aquí. Entonces, vamos a ver la necesidad que el hombre tiene de un Salvador, el costo de la obra de Cristo, la provisión de la obra de Cristo, al Cristo resucitado, que ya lo hemos cubierto bastante, y finalmente un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Es donde queremos llegar. Hay preguntas comunes en este tema, que es ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? ¿No pudo él haber salvado al mundo sin morir? Son preguntas legítimas acerca del sacrificio del Señor Jesucristo. Y otra es, ¿cómo sé que todos mis pecados fueron pagados en la cruz? Hay pecados que todavía, voy a agregar una pregunta, hay pecados que todavía no cometo. ¿Cómo sé que esos pecados son pagados en la cruz? ¿Qué garantía tengo? ¿Sí? Ahora, otra es, ¿me da permiso eso para seguir pecando si yo sé que Cristo de todas maneras pagó por todos? Obviamente que no. Pero es importante pensar en lo que significa la muerte del Señor Jesucristo, lo que significa su sacrificio, ¿sí? Y el costo que tuvo para el Señor Jesucristo la muerte en la cruz es algo importante para meditar, porque Él no es una persona que dio un buen ejemplo. Él no es alguien que, digamos, que Él es el ejemplo que yo tengo que seguir, fue un buen mártir, sufrió tanto y voy a llorar cuando piense con Él en la cruz. Él es Dios. Entonces el costo que tiene para Jesucristo la cruz es incomparable con cualquier costo que cualquier persona pueda pagar en la tierra de sufrimiento. Nada se puede comparar, absolutamente nada, porque Él es perfecto, Él es Dios. Y cuando toma la forma de hombre, eso es humillación para Él. Se está despojando de su gloria, se está despojando de la adoración que le están dando los ángeles en el cielo, de estar en el trono gobernando todo el universo. Y toma la forma de hombre y nace sin pecado, pero en un mundo lleno de pecado. Entonces Él vive toda su vida
experimentando el pecado, no en él, pero viéndolo alrededor, viendo el sufrimiento que causa el pecado, viendo la manera como la gente se tratan unos a otros por causa del pecado. En él no hay pecado. Dios odia el pecado. La ira de Dios está contra el pecado. Entonces Dios toma la forma de hombre y vive en medio de nosotros. Una de las descripciones que la palabra de él es que es varón experimentado en dolores. Y yo creo que va mucho más allá del dolor de la cruz. Es la vida de él. La vida del Señor Jesucristo fue una vida muy sufrida, muy sufrida. Yo no me imagino al Señor Jesucristo a las carcajadas haciendo un chiste o algo así. Hay programas de televisión que quieren presentar a Jesús como relajado, quitarle lo religioso y lo ponen como si fuera alguien común. Y él no era ninguna persona común, él es el Hijo de Dios. Experimentó toda la humanidad. Pero la percepción de la vida de parte del Señor Jesucristo es muy diferente que la de nosotros. Nosotros estamos manchados por el pecado. Vemos las cosas, como Pablo dice en Corintios, como por un espejo que está empañado. No vemos claramente. Vemos en parte, pero no podemos ver claramente todo, ¿no? Jesucristo sí. Entonces, el precio que pagó el Señor Jesucristo es altísimo, ¿sí? Y la necesidad del hombre es esa obra de Cristo, no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera. Hay una necesidad grande de salvación. ¿Quién necesita del sacrificio de Cristo en toda la humanidad? ¿Quién califica para el sacrificio de Cristo? Toda la humanidad, ¿cierto? En todo sentido, toda la humanidad. ¿Qué tiene que hacer una persona, vamos al otro extremo, para irse al infierno hoy en día? Nada, seguir como está. ¿No? Todos nacemos bajo condenación. Una persona no tiene que hacer algo para irse al infierno. Esa persona ya está calificada para irse al infierno. Entonces, todos, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, voy a dejar el tema de los niños pendiente, porque esa es la pregunta. ¿Hay un niño que muere como niño, es condenado al infierno? Yo pienso que no, pero hay que demostrarlo bíblicamente, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué decir algo así? Pero la condición del ser humano en general, en Romanos 3, 10 al 12, ustedes tienen una pregunta, la 1a. Cada hombre es culpable de ¿cuáles 6 cosas? Tamara, la número 1. ¿No es justo? Eric, la 2. No tiene entendimiento. Erika, la 3. No busca a Dios. Caleb, el 4. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. Ese es el 4 y el 5, está bien. El 6, hermana Elvira. No hay nadie que haga lo bueno. Wow. No hay uno solo. Es claro el texto, ¿no? Es muy claro. Entonces, ¿quién necesita la salvación? Todas las personas. Entonces, si usted es cristiano y usted no habla del Evangelio, usted es una persona muy cruel. No sea esa persona. Es crueldad saber el Evangelio y no darlo. ¿Saben por qué? Porque hoy puede ser la última ocasión que esa persona pueda escuchar el Evangelio. Y usted y yo no sabemos eso. Si ya nosotros tenemos el Evangelio, no predicarlo es pecaminoso. Es ofensivo al Señor y es crueldad, es un corazón cruel. Y Dios no nos dio un corazón cruel, entonces tenemos que tener cuidado con esto, es algo muy, muy valioso. Entonces no hay ningún justo delante de Dios. En Mateo 5:48, Martín, ¿cuál es el estándar de Dios que mide a todas las personas? Y Jesucristo dice, Mateo 5:48, no está en sus notas, en su Biblia. No, en sus notas no está, está en la Biblia. Para que miremos por qué no hay ningún solo justo. No, ya lo sabíamos. Pues ustedes, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién de aquí es perfecto? Tengo un billete de 500 que no puedo regalar todavía. Pero ese es el estándar. Jesucristo dice, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Voy a adelantarme con una pregunta.
Si el estándar de Dios es perfección, el cielo es un lugar perfecto. Entonces, ¿pueden entrar personas imperfectas al cielo? No, solamente gente perfecta. Solamente gente perfecta. Y vamos a mirar eso, lo vamos a desarrollar. Esto es muy importante, porque hay una excusa muy común que la gente dice, pues todos somos humanos, todos pecamos, todos nos equivocamos, no hay nadie perfecto. Y con eso justifican la maldad. Pero nadie que no sea perfecto puede entrar al reino de los cielos. No puede, porque no tiene sentido que Jesucristo le diga a sus discípulos, sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, si no es algo que Él sabe que va a suceder. Ahora, ¿cómo sucede eso? That's the point, ese es el punto que tenemos que desarrollar. ¿Cómo son las acciones de todas las personas Israel en Isaías 64:6? Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos marchitamos como una hoja. Ajá. Y en general la gente piensa que si tiene más cosas buenas que malas, puede tener entrada delante de Dios. Pero aquí dice que todas las obras son ¿qué? ¿Son buenas o son malas? Malas. Pero uno dice, pero si una... Trapos de inmundicia. Pero uno dice, si una persona está haciendo bien a otra, está siendo generoso, ¿eso es malo? Humanamente no es malo. Pero el contexto se está refiriendo a lo que calificaría para agradar a Dios. Entonces, todas las obras de los seres humanos son como trapos de inmundicia. Todas. Aún la persona más noble que usted conozca. Si está sin Cristo. Si está sin Cristo, todas las obras son ofensivas para Dios. La razón es esta. Una persona que no ha sido transformada por Cristo no hace nada para Dios. Su motivación no es Dios, aunque diga yo creo en Dios, o no es cierto. Porque nadie puede ir a Dios si no es por Cristo, lo vimos en la sesión pasada. Entonces sus obras simplemente ofenden a Dios, todas. Entonces, ¿está en peligro la humanidad frente a la ira de Dios? Big time. Big time. Eso explica por qué los discípulos murieron predicando el Evangelio. Ellos entendieron estas cosas. ¿Entiende el hombre? No. Eso fue una de las que ustedes leyeron. No hay quien entienda. El hombre no redimido no tiene ninguna capacidad espiritual para entender a Dios y no entiende a Dios. Y la gente que dice que cree en Dios y no está en Cristo, ellos han creado su propio concepto de quién es Dios. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. ¿Y qué dice Dios de la idolatría en Éxodo capítulo 20, en el segundo mandamiento? No te hagas nada. No te hagas ídolos o imágenes. O sea, no te hagas imágenes de Dios. De Dios. Porque son criaturas de lo creado. Y eso va más allá de las imágenes como las estatuas. Hay ídolos del corazón. Hay también ídolos del corazón. Y lo que Dios dice de eso, de tener un concepto propio de Dios, no bíblico, dice, yo visito de la maldad de los que me odian. Dice que lo odian hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, solamente por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios. Y una persona que está sin Cristo no puede agradar a Dios, todas sus obras son malas, no puede entender a Dios. Miremos Efesios 4, 17 al 18. Y Manol, ¿lo quieres leer? Efesios 4, 17 al 18. Y mientras tanto, Ephesians, yeah. Ezequiel, alístate con Juan 6:44. Adelante. Efesios 4, 17 al 18. Está bien. This I say therefore and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened
being enlightened from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Gracias, sí. Se habla de la vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios, ignorantes por la pureza de su corazón. Entonces, no, una persona que no está en el Señor no entiende, no conoce. Yo por eso nunca acepto cuando una persona inconversa me da una crítica de la iglesia, no me importa. Me tiene sin cuidado qué piensa un inconverso de la iglesia del Señor. Para mí eso no tiene sentido. Es un muerto espiritualmente. No puede entender las cosas de Dios. Entonces, lo digo porque a veces hay miembros de la iglesia que dicen, ay, que fulano de tal o mi hermana está diciendo esto de la iglesia. Y digo yo, ¿es una persona salva? No. Who cares? ¿Qué importa lo que diga? No tiene sentido. No tiene sentido porque no entienden a Dios. ¿Qué van a hablar de la iglesia del Señor? Claro, si la iglesia está dando un mal testimonio, obviamente va a darte que hablar, pero el juicio viene de Dios y de dentro de la iglesia, no de afuera. Ok, entonces el hombre no entiende, ninguno busca a Dios. Juan 6:44. ¿Sé qué? Juan 6:44. Sí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces nadie puede venir a Él si Dios no lo trae a Él, ¿cierto? Y Jesucristo lo resucita. Hay una doctrina que enseña que el hombre es el que escoge a Dios. Eso es una herejía, es una enseñanza falsa. El ser humano no puede escoger a Dios. Porque uno dice, pero le prediqué y está bien clarito, y no pueden, están muertos. Y entonces, ¿para qué les predicamos? Porque eso es lo que Dios usa para abrirles el corazón y traerlos a Él. Es Dios el que obra en el corazón. Es Dios el que despierta a la persona para que venga. Y lo que Él usa es la palabra. Una persona me decía un día, oh, mi hijo es súper inteligente, es un genio y trabaja para la NASA. ¿Te imaginas? Si Dios lo salva, si él viene a Cristo, ¿cómo Él puede servir a la iglesia? Yo dije, lo vil y menospreciado escogió Dios de entre la gente para humillar a los sabios. Una persona súper inteligente en el mundo no sirve de nada en el reino de Dios, para nada. Para nada. Es la salvación, la vida que Dios da. Porque nadie busca a Dios, todo el mundo está desviado. Y lo que alguien traiga del mundo, pues no sirve para nada a la iglesia. Hay algunos, ¿cómo se llama eso? Porque hay dones y hay talentos que si se ponen a los pies del Señor son muy útiles para la iglesia. Pues una persona sin Cristo, eso no vale nada, no va a llegar al infierno, por más genio que sea. Albert Einstein, cuando él hizo la fórmula que él hizo, pero si él murió sin Cristo, ¿dónde está? Miremos otro extremo, la Madre Teresa de Calcuta. Esa mujer dedicó su vida a servir a los pobres, fue pobre, pero ¿qué confesaba ella antes de morir? La Virgen María, no a Cristo. ¿Dónde se fue ella? Al infierno, ¿a dónde más? La salvación no es por las obras. Sus obras, tan admirables como son, y no podemos decir no lo haga, son como trapos de inmundicia. ¿Saben por qué? Porque tenemos que tomar la obra de Cristo, ese es el centro de esta sesión, la obra de Cristo. Comparada con cualquier otra obra, todas las obras de la humanidad son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque si alguna obra de un ser humano puede ser exaltada al nivel de Cristo, tendríamos que decir que esa persona es Dios. Y negaríamos el sacrificio de Cristo. Y negaríamos el valor de la muerte de Jesús en la cruz. Y no podemos hacer eso es idolatría. Eso ofende al Señor. Entonces fíjense que entre más avanzamos es más notable que el cristianismo es exclusivo. No inclusivo, sino exclusivo. Es decir, usted establece la verdad de la palabra, ¡pum!, como está, y todo el mundo queda por fuera. Todas las religiones quedan por fuera, todas las personas quedan por fuera. Solamente los que Dios salva y están en la fe. Solo los que Dios salva y están en la fe. El cristianismo no se mezcla con nada. La muerte de Cristo en la cruz es el punto clave, porque Buda no murió por sus seguidores. Un hombre una vez le dijo a otro,
estoy bien contento porque me inventé una nueva religión y escribí este libro, pero no se está vendiendo. A la vez estoy triste. El otro le decía, bien fácil, muere por todos tus seguidores para que te compren el libro y después te levantas de los muertos y vas a ver cómo si te sigue. Nadie hace eso. Pablo dice, por lo más, está en Romanos 5, habrá uno que muera por un bueno. Una ilustración fácil de eso, una mamá tratando de salvar a su hijo, un policía tratando de proteger a una víctima. Mueren en ese intento. Pero Jesucristo no murió por los buenos. Jesucristo murió por los malos. Entonces Pablo está haciendo un punto allí. No puedes comparar el sacrificio de Cristo con nada, ni con nadie. Es único porque Él es Dios. Y su sacrificio es opuesto a todo lo que la humanidad piensa o quiere o puede hacer. No es. Entonces, todos se han desviado. ¿De quién se han desviado los hombres? Porque dice todos se han desviado. De Dios. Se han desviado de Dios. Sí. Bueno. El otro punto es que se hicieron inútiles. Efesios 2.1, ¿qué dice? Israel, ¿lo quieres leer? Efesios 2.1. Ephesians 2.1. Y hermana Stacy se prepara con Tito 1.16. Estoy lleno de juguetes aquí abajo para la clase de ahora. Efesios 2.1. Dios dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dio vida, quiere decir que estaban muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Y qué es una de las respuestas que ustedes dieron? Se hicieron inútiles. O sea, no tienen nada espiritual. No tiene ningún valor espiritual, no tiene ninguna respuesta, no tiene ninguna acción, no tiene ninguna aportación. Y el Señor, entonces una persona que está sin creer en Dios, ¿qué necesita? ¿Que la convenzan? No. ¿Más inteligencia? No. ¿Una buena clase de doctrina? No. Claro, no paremos de predicar la palabra, es el medio que Dios usa. Pero ¿qué es lo que necesita? Que lo resuciten de los muertos. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Entonces esa persona ella misma no lo puede hacer. Depende de la obra de Dios. Entonces la condición del hombre, ninguno justo, ninguno que entienda, ninguno que busque a Dios, todos se han desviado, se volvieron inútiles, no hacen lo bueno, es una condición de muerte. Eso es lo que significa, una condición de muerte. Y el único que puede dar vida allí es Dios. Tito 1.16, hermana Stacy. 1.16, sí. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Wow. No les dejó nada, ¿no? Ese es Pablo hablando de los cretenses. Sí. Entonces, la depravación total del hombre no significa que está desprovisto de cualquier cualidad agradable para el hombre o que cada persona es tan mala como él o ella puede ser. Sin embargo, sí significa que cada parte del hombre está manchada por el pecado, motivaciones, acciones, deseos. Por lo tanto, los hombres son esclavos del pecado, totalmente separados de Dios y en una condición en la cual es imposible agradar a Dios. Entonces, la condición de depravación total del hombre demanda que un milagro de Dios sea el que lo saque de allí. La resurrección. Sí, que Dios le dé vida. Porque no hay manera que el hombre pueda venir a Dios. Es imposible. La consecuencia de la condición del hombre en la letra B, ¿qué contestaron? ¿Quién tiene la respuesta de la B? ¿Es el hombre esclavo o del pecado? Del pecado, según Juan 8:34. En la 1E, la letra E, ¿de quién van a experimentar la ira los hijos de desobediencia? La ira de Dios. La ira de Dios.
Entonces, hay un ministerio que se llama The Bible Project. Buenísimos los videos que tienen. Son gráficos, excelente la explicación de los libros. Pero cuando vi el libro de Apocalipsis, dije, algo no suena bien con lo que él está enseñando aquí. Entonces lo busqué, él predica en una iglesia americana. Y cuando estaba hablando de esto, él negó que la ira de Dios es la que castiga a los pecadores. Así abiertamente lo negó. Yo dije, ¿what? Y el trabajo que hace con los videos de Bible Project, yo dije, con razón Apocalipsis no encaja en lo que él enseña. Y lo comprobé escuchándolo a él, y estábamos a punto de promover esos videos aquí en la iglesia en el tiempo de la pandemia. Y con otro pastor lo llamé y le dije, no lo hagas, yo no lo voy a hacer, mira este video, escucha esta predicación. Y se quedó, wow, no puedo creer. Es una herejía. Pero es un experto en griego y en hebreo. Y presenta los libros de una manera que los puede ver, pero tenga cuidado, porque cuando habla del juicio de Dios está bien errado, bien equivocado. Entonces, el hombre está bajo la ira de Dios, ¿sí? Por la consecuencia de su estado de depravación total. El hombre es esclavo del pecado y está en enemistad con Dios. Una persona no salva porque peca. Porque es pecador. Es su naturaleza. Sí, esta historia de una rana y un cangrejo. No un cangrejo, una rana y un alacrán. Y la rana puede saltar y cruzar al otro lado del riachuelo. El alacrán no, porque si se mete al agua pues se lo lleva. Entonces el alacrán le dice a la rana, llévame en tu espalda al otro lado. Y la rana dice, no, me vas a picar y me vas a matar. No, yo te prometo que no, nomás llévame, es que necesito llegar al otro lado y no puedo. Y convenció a la rana. Y la rana pues se le sube arriba el alacrán y empieza a saltar, y a mitad de camino que le mete la ponzoña. Y pues eso, se mueren los dos. Y la rana dice, ¿por qué? Y el alacrán dice, es que es mi naturaleza. O sea, lo voy a hacer porque es lo que soy. Entonces la naturaleza de una persona sin Cristo es pecar. Y eso le caracteriza a su vida. La naturaleza de un creyente es una vida nueva, la vida en Cristo. Entonces el creyente se caracteriza porque su naturaleza es no pecar. Aunque peca aquí y allá, pero no se dedica a eso. Y tiene salida, puede escoger. Puede decirle no al pecado. El que está sin Cristo no le puede decir no al pecado. Solamente lo va a hacer por conveniencia o porque duele mucho, las consecuencias son muy obvias, pero no porque quiere agradar a Dios. Entonces, el pecado es toda cosa contraria a Dios en pensamiento, en palabra o en obras. Mateo 5:28, Omar. Israel, te preparas con Colosenses 3:8. Caleb con 1 Juan 3:4. Erika con Santiago 4:17. Entonces, el pecado en pensamiento, Mateo 5:28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ese corazón y pensamiento están juntos. En palabra o en habla, Colosenses 3:8. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Hay pecado ahí. En hecho, pecados de comisión, romper la ley de Dios, 1 Juan 3:4. ¿A quién le di 1 Juan 3:4? Caleb. Ok. Vamos a Santiago 4:17 y ahí regresamos a 1 Juan. El pecado de omisión, Santiago 4:17. ¿Quién lo tiene? Okay. 4:17. Sí. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado de omisión, no hacer algo que debería haber hecho, es el de omisión. El de comisión es 1 Juan 3:4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, fíjense,
Hay pecado en pensamiento, hay pecado en palabra, hay pecado en acciones que no deberían de hacerse y hay pecado en acciones que no se hacen, que deberían haberse hecho. Entonces no hay escapatoria. Delante de Dios no la hay. El hombre está esclavizado al pecado. ¿Qué significa ser esclavizado al pecado? Bueno, ya lo discutimos. Ok, en el punto 2, la letra B. ¿Qué le pasó a Jesús en la tierra de acuerdo a Isaías 53:3? Bajo el costo de la obra de Cristo. Martín, la letra B. No, la letra B del punto 2. B. Ok. Fue despreciado y desechado de los hombres, soportó dolores y experimentó aflicción. Amén. Fue despreciado y no estimado. Uh-huh. Entonces, estamos hablando, allí es el costo de la obra de Cristo, ¿sí? El desprecio. Ahora, la que sigue, la letra C, Israel. Y enseguida, Omar, la D. ¿Qué requiere el perdón de pecados? Según Hebreos 9:22, derramamiento de sangre. Uh-huh. Sí. Y la D, ¿qué precio pagó Cristo para redimirnos? No la tengo. Su sangre preciosa. Su sangre, sí, ese precio. Sí. Omar, el precio es la sangre de Cristo, ¿cierto? O sea, eso es lo que se refiere allí. Okay. ¿Qué gritó Jesús en la cruz? Sam, you wanna answer that one? My God, why have you forsaken me? Está gritando, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo explicamos que en la Trinidad puede haber una separación si Dios es uno? Ahí es cuando Dios cargó, ¿no?, el pecado de todo el... Sí, pero ¿cómo hay una separación en la Trinidad? Porque Jesucristo, es la primera vez que no se refiere a Dios como el Padre, y le llama a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso indica una separación, más lo que Él dice, ¿por qué me has abandonado? No lo podemos explicar, we cannot explain that, there is no way, it's a mystery for us. Pero es lo que pasó. Hay una separación porque Dios no está donde está el pecado, o Dios está, la relación de Dios con el pecado, ¿cuál es? ¿Qué manifiesta Dios ante el pecado? Ira, odio, rechazo, ¿cierto? La ira de Dios está donde está el pecado. Esto es importante, fíjense, todos los pecados, sin excepción, no importa el que sea, están bajo la ira de Dios. Todos los pecados son castigados por Dios, sin excepción. There is no exception for sin. Every single sin is punished by God. Con la ira de Él, la ira de Él. Como creyentes, cuando nosotros pecamos, eso debe ayudarnos a recordar que nuestro pecado tuvo que ser pagado por alguien inocente, Jesucristo, que sufrió toda la ira de Dios. Él no sufrió la ira de Dios por la medida de ese pecado. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Jesucristo. Dice que la tierra se oscureció por 3 horas. Y hay evidencia histórica, hay historiadores que dicen la tierra estaba oscura y coincide con esa fecha. El clamor que el Señor hace allí es el completo abandono. Esto también es una indicación de cómo es el infierno. Una persona que muere sin Cristo, cuando va al infierno, esa persona está sola, solamente recibiendo la ira de Dios. No va a ver a otras personas, no va a escuchar a nadie, no va a haber luz, no va a haber sonido, solamente la ira y el tormento de Dios por sus pecados, por la eternidad. Entonces la obra de Cristo, la cruz, a nosotros nos necesitamos meditar en ella. Necesitamos entenderla bien, bien. F, ¿qué le hizo Dios a Jesús mientras Él estaba en la cruz? Hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Sí. ¿Les ha pasado cuando, un ejemplo pequeñito, no nos podemos comparar con el Señor, pero un ejemplo pequeño para pensar en esto? ¿Alguna vez los han acusado de algo que ustedes no hicieron y ustedes saben que no lo hicieron? ¿Alguna vez les ha sucedido? ¿Cómo se han sentido cuando eso pasa? ¿Es unfair?
no es justo, desánimo, traición, abandono, por situaciones que pasan en la vida, que no son agradables. Pero Jesucristo está recibiendo el pecado de todos nosotros y siendo castigado por el pecado de todos nosotros que Él no cometió. Ese es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles, cuando usa la palabra débil, Pablo se está refiriendo a pecadores. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Wow. Tercero, la obra de Cristo. Al considerar el sacrificio de Cristo en la cruz, es importante considerar la necesidad de un sacrificio de sangre, la humillación de Cristo, la crucifixión y los eventos alrededor de la crucifixión y el juicio de Dios en la cruz. Entonces, la necesidad de un sacrificio de sangre, sección 2, letra C. De nuevo, ¿qué requiere el perdón de pecados? Derramamiento de sangre. Y la letra D, ¿qué precio pagó Cristo para redimirnos? Su sangre y su vida, ¿no? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿No podía Él haber salvado al mundo sin tener que sufrir y morir? Dios estableció en su justicia, porque Dios es justo, que la paga del pecado, the wages of sin is death, la paga del pecado es la muerte. Tiene que haber una muerte cuando hay pecado. ¿Qué merezco yo cuando peco? Morir. Imagínense una persona que piensa que puede por sus obras restaurarse con Dios. Tuviera que vivir una vida perfecta, regresarse en el tiempo y borrar todo lo malo que hizo. Pero ¿cómo va a pagar por uno de esos pecados si la paga es la muerte? ¿Cuál muerte? No solamente la muerte física. Está hablando, cada pecado merece la muerte eterna. Eternal death. Muerte eterna. Cada pecado. Cada pecado. ¿Cuántos pecados tenemos contra Dios? ¿Cuántos pensamientos no han sido agradables delante de Dios? ¿Cuántas acciones no han sido en obediencia a Él? ¿Cuántas veces hemos ignorado lo que Dios dice y hemos seguido nuestra propia voluntad? O sea, el sacrificio de Cristo debe completamente llevarnos a nosotros a un estado de humillación para depender de Él, para exaltarlo a Él, para adorarlo a Él, para servirle a Él, para depender de su palabra, de su guianza. Y debería de borrar completamente el orgullo en nosotros. Pero aún así, nos resistimos. El único digno de ser exaltado es el Señor. Él es el único digno. Algo que he estado compartiendo con los varones en el curso matrimonial en base a esto es ayudarle a mi esposa, ministrarla a ella. Yo lo necesito, pero ministrarla a ella diciéndole, mira, Cristo es el que murió por ti, Cristo es el que te ama, Cristo es el que puede llenar tu corazón. Él es el único que nunca te va a fallar. Él es el que te puede levantar, Él es el que te sostiene, Él es el que te perdona. En Él está tu vida. De Él depende tu existencia, tu futuro. Él te ama como a su Hijo Jesucristo, Dios Padre. Tienes todo en Él. Estás segura, protegida, resguardada, amada por Él. Porque solamente Él es la motivación dentro del matrimonio. Tiene que ser el Señor, no puede ser el uno por el otro nada más. No se puede, porque vamos a fallar, pero el Señor no. Entonces nuestro comportamiento debe guiar a eso, a buscar al Señor. Con nuestros hijos, cuando estamos creando a nuestros hijos, la meta es que ellos aprendan a confiar en el Señor. Y nosotros debemos reflejar eso. Entonces, las aplicaciones que tiene una enseñanza como esta son muy extensas, muy, muy extensas. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios dio a conocer que por el pecado era necesario pagar con la muerte. Alguien tenía que morir. ¿Dónde encontramos el primer sacrificio? ¿Quién se acuerda? En el Edén. ¿Cómo sabemos que hubo un sacrificio ahí? Porque las pieles que son para vestir a Adán y Eva pertenecen a un animalito. Sí, la primera muerte fueron animales. ¿Quién mató a esos animales? Dios. Dios. ¿Qué hizo el hombre antes de eso para cubrir su vergüenza?
hecho delantales de hojas de higuera. Hojas de higuera, sí. El hombre trató de cubrirse su vergüenza porque hay pecado. Y Dios le da la ropa, que es hecha de piel de animal. Eso lo que indica es que hubo una muerte, hubo derramamiento de sangre, para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Ahí empieza. Ahí empieza. Y de ahí en adelante, Abel, cuando presenta sacrificios a Dios, él mata a una oveja. Dice que le da de lo mejor del ganado. ¿Y cuál es el problema con Caín? Que hoy lo voy a mencionar un poquito en la predicación, en la introducción. Caín le dio a Dios algo de lo que él tenía. Piensen en esto cuando ustedes dan sus ofrendas, ¿eh? Oh, ahí vienen las ofrendas. Eso es, di algo. Usted ora por eso y lo presenta como un acto de adoración al Señor. Lo hace pensando bien, planificándolo bien, porque lo está haciendo para Él, ¿cierto? Y eso aplica en toda la vida. Y la paga del pecado, entonces, es la muerte. Tiene que haber un sacrificio. En el sistema del Antiguo Testamento, cuando establecen el tabernáculo, allí hay sacrificios. ¿Cuándo? ¿Cuáles días de la semana hay sacrificios en el tabernáculo? Todos los días. Miles y miles y miles y miles de animales tenían que matar continuamente, de continuo. Cuando el Señor Jesucristo está en Jerusalén, antes de Él morir, se considera que, creo que son más de 100,000 ovejas las que tienen que matar ese día. Creo que son más. Mi número está bastante bajo, olvido el número exacto. Pero era por persona, tenían que hacer ese sacrificio. Y los que no tenían, sacrificaban una paloma o animales que vendían en el templo. ¿Sí? Pero la paga del pecado es la muerte. Entonces, en el Antiguo Testamento, los sacrificios, ¿qué hacen por el pecado? ¿Perdonan el pecado? ¿Qué hacen? Lo cubre. Porque se está esperando el sacrificio del Cordero de Dios. Ese es el que va a perdonar los pecados. Pero los sacerdotes y todo el sistema religioso, cuando Cristo muere en la cruz, queda obsoleto, no sirve para nada. Por eso los templos hoy en día, y eso es una ofensa al Señor. Porque no se necesitan sacerdotes. La religión católica ofende mucho a Dios. Con los católicos, con los sacerdotes, con el Papa, con todo lo que ellos enseñan. Es una negación del sacrificio de Cristo. Cuando una persona dice, oh, yo voy al cielo porque yo hice esto, esa persona se está poniendo al lado de Jesús y está menospreciando y pisoteando el sacrificio del Señor Jesucristo, porque no se puede comparar. Que se nos acabó el tiempo y tenemos tanto material por cubrir. Entonces, el perdón de nuestros pecados requiere sangre derramada, dice Hebreos 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios había dado el requerimiento de que el derramamiento de sangre era necesario para la expiación de pecados en Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Entonces tiene que haber una muerte, hay un intercambio. Todo nuestro pecado produce muerte, todo. Y eso debe llevarnos a buscar mucho al Señor todos los días, a buscarlo mucho a Él. La cena del Señor nos invita también a reflexionar en nuestro vida. Ya, o sea, ustedes son afortunados porque de toda la iglesia son los que tienen esta enseñanza hoy y hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces lo van a tener más fresco. Ok, quiero darles una noticia. Esta es mi última clase con ustedes. Voy a empezar una clase nueva, pero el hermano Jorge y el hermano Israel. Jorge ha enseñado esta clase 2 veces antes. Israel ha estado aquí porque él está viendo cómo la enseñamos, entonces ellos dos van a encargarse de cubrir, pero el material es el mismo, ¿sí? Entonces sigan haciendo las tareas, sigan llegando y pues yo voy a estar enseñando abajo, porque el hermano Manuel no va a seguir enseñando allá, entonces yo tomo su lugar, ¿sí? Pero es la misma enseñanza, la palabra la que nos transforma, ¿sí? Entonces, le traemos la manzanita. Le traen la manzana a Jorge y y una pera a Israel. Padre, gracias, te bendecimos, Señor, y oramos por el valor que tiene el sacrificio tuyo en la cruz.
cómo ha transformado nuestras vidas y las sigue transformando día a día. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en la cruz. Te bendecimos y a ti te damos honor y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.